esta serie. La serie se llama Equilibrados en su amor. Ese es el título de la serie que estamos dando. Esta ya es el cuarto capítulo y ya cerramos con este cuarto capítulo de esta serie Equilibrados en el amor, ¿verdad? Porque en todas las cosas de la vida, ¿no? El equilibrio es lo más complicado, lo decimos muchas veces, y también en el amor. Vemos que el amor no solamente es una palabra, el amor tiene mucho significado y veremos algún significado más en esta mañana, ¿no? Abraham habló el primer capítulo de polarizados, polarizar la palabra que se puso de moda ya el año pasado, ¿no? De eso, estar en un extremo. Y él habló acerca de esto en el capítulo 1, lo tenéis también en YouTube. El capítulo 2 hablamos de puedes hacerlo, la capacidad de decidir. Tenemos capacidad de decidir. O sea, tú puedes no tener dinero, puedes no tener a lo mejor incluso salud, o puedes no tener, que te sientas solo, pero tú tienes capacidad de decidir. Eso lo tienes. Solamente los muertos no pueden decidir. Por eso es el momento ahora de decidir si queremos ir con Cristo o no. Orar por los que ya han muerto no tiene ningún sentido. Pero tú estás vivo y tienes, como cualquier persona del mundo, tienes capacidad de decidir. Y hablamos de eso, ¿verdad? Lo tenéis ahí también en YouTube. El capítulo 3 hablamos de 3 herramientas que también comentó Abraham, ¿no? La Biblia, la Iglesia y el Espíritu Santo, ¿no? Son 3 herramientas que nos ayudan también a profundizar en el amor de Dios. O sea, no solamente es hablar de amor, sino que Dios nos da recursos, ¿no? Y en este capítulo 4, que es el que vamos a hacer hoy, no voy a ser muy extenso, este capítulo habla acerca del amor y le he puesto los difíciles. Amar a los difíciles. ¿Sí? A lo mejor el difícil soy yo, o eres tú. Así que no pienses solamente en otro. Piensa también en ti y yo en mí, ¿no? Hay un ejemplo que quiero comenzar, ¿no? Seguro que muchos de vosotros, ¿no? Aunque no habéis practicado salto de pértiga, ¿alguno ha practicado salto de pértiga aquí? ¿Alguno? No, ¿verdad? Yo tampoco, ni me atreveré. Pero bueno, existe salto de pértiga, ¿no? Y lo vemos en la televisión, en las Olimpiadas y en el atletismo, ¿no? Que consiste en que una persona va con una pértiga bastante larga y luego tiene pues un listón muy alto, tan alto que tiene que usar la pértiga para saltar, ¿no? Entonces, normalmente cuando esa persona salta, si no consigue rebasar ese listón, ¿verdad? Pues el listón lo toca y cae. Si consigue rebasarlo, se supone que esa persona sigue adelante, ¿verdad? Y el problema que yo veo es que esto no tiene límite, porque cuando uno salta un listón muy alto, normalmente luego lo que hace es que lo suben un poquito más. Y conforme lo van subiendo, va quedando menos gente. Van quedando menos, porque la dificultad es mayor, ¿no? Y este texto que os he dejado, de Mateo capítulo 5, es exactamente lo que Jesús hizo también con nosotros y con las personas que le estaban escuchando. Aquí en este Mateo capítulo 5, Jesús lo que está haciendo es subiendo el listón. Está subiendo el listón. Entonces, y ese listón no es para un atleta, es para los cristianos. Es para ti y para mí, si somos cristianos. Y dice así, Mateo 5, si lo tienes, versículo 43, Mateo 5, 43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y por si no había quedado claro, que a lo mejor alguien piensa que está hablando de una metáfora, Jesús sigue diciendo en el 46, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Los publicanos eran los que cobraban impuestos en aquella época, ¿no? Y el versículo 47 sigue diciendo: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles, los que no creían en Dios, no? Así que en el salto de pértiga, ¿verdad? Se sube el listón y los que no consiguen tienen que abandonar. Entonces, ¿pensáis que hay cristianos que cuando Jesús sube el listón abandonan? ¿Pensáis que existe esto? Yo creo que sí. Yo creo que hay cristianos que cuando Jesús sube el listón abandonan. Porque, a ver, da vértigo. Aquí no está hablando de cualquier cosa, aquí está diciendo, o sea, lo estamos leyendo bien, no, yo no me lo estoy inventando. Jesús está subiendo mucho el listón.
Entonces, yo soy un cristiano, yo no hago esto, no hago lo otro, no robo, no mato, no sé qué tal. Pero aquí está diciendo Jesús que tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen a nosotros y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Entonces, esto no es cualquier cosa, está poniendo el listón muy alto. Si todos los cristianos saltáramos ese listón, el mundo sería una maravilla. Las iglesias serían una maravilla. No habría divisiones, no habría historia. ¿Verdad que no? Porque claro, siempre hay una excusa, es que este no me saluda, o es que este cuesta mucho con él. Pero claro, es que Jesús sube el listón. No nos está pidiendo sencillamente que nosotros saludemos a los que nos saludan, o que amemos a aquellos que nos aman. Eso lo hace cualquiera. Pero Jesús lo que le está diciendo en este caso, ¿verdad? Yo a veces lo comparo con el gimnasio, ¿no? Es como, a lo mejor si un cristiano se queda en esto, es como el gimnasio. Imagínate que yo voy un día al gimnasio, ¿no? Y le digo allí al propietario, a quien sea, le digo, oiga, yo pago una cuota por venir al gimnasio. Y me molesta muchísimo que cada vez que vengo al gimnasio, usted me pone pesos y dificultades para que yo pueda hacer ejercicio. ¿Por qué no quita los pesos? ¿Por qué no quita las dificultades? Yo soy el que paga. Yo soy el cliente. Yo creo, ¿no?, que posiblemente el hombre, si con un poco de tranquilidad, le dirá, mire, es que precisamente los pesos, las pesas y todas las dificultades que usted tiene aquí en el gimnasio es lo que da sentido a que sea un gimnasio. Porque el gimnasio está, ¿para qué? Para que tú vengas, hecho un polvo, que no bueno, polvo no, quiero decir que te vengas así, pues bajo de forma, y salgas de allí un poquito más saludable, ¿no? Aunque una agujeta, pero más saludable, ¿no? Yo creo que Jesús está haciendo lo mismo, nos diría lo mismo. Si Jesús baja el listón, lo que está haciendo Jesús es dejar de darle sentido al cristianismo. Porque el cristianismo no es una religión. La religión no hace falta que cojas peso, ni que te ejercites, ni que te esfuerces. No hace falta. No hace falta, ¿verdad? Simplemente tú haces tu rito, tu ceremonia, que es lo que hacían los fariseos, pero no movían ni con un dedo las cargas que ponían en los demás, dice la Biblia, ¿no? Entonces, lo que Jesús está haciendo es esto. El sentido del cristianismo tiene que ver con eso. Tiene que ver no sencillamente con conocimiento, sino con una transformación de nuestra vida. Y Jesús nos está llamando a una transformación, que no nos acomodemos. Que simplemente si yo amo a los que me aman está muy bien. Solo faltaba que encima no los amara. No, a veces pasa también. Pero Jesús nos dice un paso más. Un paso más. Ama a tus enemigos. Ora por los que te ultrajan. Si ya me cuesta orar por alguien que me hace un favor, me cuesta orar y darle gracias. Imagínate, orar por aquel que me está haciendo polvo. En realidad, Jesús nos habla claro. Cuando uno lee allí un poquito más adelante, estamos hablando del Sermón del Monte, en Mateo, un poquito más adelante de esto que dice, en Mateo 7, él sigue hablando, y cada vez que habla Jesús, pues uno dice, me queda todavía, me queda. Él dice también, Mateo 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos son. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran, ¿no? Claro, está poniendo la cosa más complicada. O sea, que ya haya un camino, que yo ya camine como cristiano, ya va bien, pero encima un camino estrecho, que tengo que ir dejando cosas. Eso ya no me gusta. ¿Por qué no hace una religión más cómoda? ¿Por qué Jesús no habla de más comodidad? Porque Jesús no está buscando, vuelvo a decir, religión, está buscando transformación. Y eso es un discípulo, transformación, personas transformadas, ¿no? Y eso lleva tiempo. Ahora, es cierto que yo, por ejemplo, hay que ser honesto, no está en mí esa naturaleza. En mí no está la naturaleza de amar a alguien que a lo mejor me está maltratando. No está en mi naturaleza. No sé si en tu naturaleza es diferente, ¿no? Pero la naturaleza humana es amar a los difíciles. Es difícil amar a los difíciles. Es difícil amar a los difíciles. Ahora, ¿cómo manejar esto? Y son los 2 puntos, son 2 puntos que yo voy a tratar, quédate solo con 2 puntos acerca de este tema, este es el tema, ¿no? 2 puntos de cómo manejamos esto. Y lo primero, para manejar, yo apuntaba, es que amar es una decisión. Claro, tú dirás, bueno, ¿y el enamoramiento? No, eso no es el amor que Dios está diciendo.
Jesús nos está diciendo que nos enamoremos del enemigo y nos casemos con él. No está diciendo eso. Está diciendo que no le odiemos, sino que le amemos. No está diciendo que sea amigo íntimo. Está diciendo que ore por él. Entonces está hablando de decisiones. Así que ese amor de Dios es una decisión. Y alguno dirá, bueno, el amor es un sentimiento, claro, y muy poderoso. Hemos hablado en la clase esta mañana de emociones, ¿verdad? Que ha sido, muchas gracias por la colaboración. La verdad es que un 10 a todos, ¿no? Porque fenomenal. Hablamos de sentimientos, de emociones, ¿no? Pero es la palabra, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo en este sentido estamos hablando del amor. Y claro, el amor es muy poderoso como sentimiento. El amor es increíble. Pero Jesús no está pretendiendo que tú ames a tu enemigo de una manera que te vuelvas loco, que digas, oh, qué ilusión, viene aquí mi jefe que no me paga, que hace no sé cuánto. Es una broma. Bueno, no está hablando de eso, está hablando de amarle. Y es un acto de obediencia. Si os dais cuenta, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ¿para qué se los dio? ¿Para que ellos se emocionaran con ellos o para que lo obedecieran? ¿Recordáis? Le decíamos también arriba, ¿no? Jesús en una ocasión dijo esta parábola, ¿no? Dice, había dos hermanos y un padre. Y el padre fue a un hermano y le dijo, oye, necesito que vengas al campo a trabajar mañana. Y uno dijo, no puedo. Y luego fue. Y luego, claro, como le había dicho que no, fue a otro y le dijo, sí, no te preocupes, padre. El segundo le dijo, sí, yo voy allí, yo estoy allí, no te preocupes. Y luego no fue. Y Jesús le pregunta a la gente, ¿no? Tenéis ahí en la Biblia, ¿verdad? Lo tenéis en Mateo 21, el versículo 28. Y Jesús le pregunta a la gente, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Aquel que dijo inicialmente que no. Entonces los mandamientos no están hechos para que nosotros nos emocionemos, como ese que se emocionó y dijo, sí, yo lo voy a hacer, yo voy a ir a trabajar, y luego no fue. Los mandamientos están hechos para ser obedecidos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios, pero ¿cómo? Entonces, amar a Dios es un mandamiento, con lo cual, lo primero que tenemos que tener claro es que yo tomo la decisión de amar a Dios. No, yo espero a sentir a Dios en mi corazón, porque yo sé que eso pasa y ha pasado y cada uno tiene su experiencia y yo te puedo contar las mías, pero en realidad lo que Dios está pidiendo con los mandamientos es que lo obedezcamos, que yo decida amar a Dios. Y cuando yo decido amar a Dios suceden cosas muy interesantes, ¿no? Entonces es importante que Jesús lo que nos está diciendo es amar a tus enemigos, ¿verdad? Y está diciendo que le bendigas. Tú, aunque no sientas o sientas todo lo contrario, tú puedes orar por tu enemigo o por aquella persona que no te quede tan bien. ¿Puedes hacerlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Que puedes orar, aunque sea así un poco regañadiente, diciendo, bendícelo, pero no demasiado. Yo qué sé, cada uno que haga lo que quiera. Pero lo puedes hacer porque es un acto de voluntad, es una decisión, no es una emoción. Las personas que se dejan arrastrar por las emociones, y yo tengo emociones, cuidado que lo hablábamos hoy en la lección, todos tenemos emociones, ¿eh? Nadie está pensando aquí que nosotros tenemos emociones que son muy buenas, pero a veces nos traicionan, ¿no? Pero me desconcierta. Personas que hoy sí, mañana no, me desconcierta. No por las emociones, por las decisiones. Porque si tú me dices, mira, Pedro, no voy a ir a ayudar con lo que sea, pero luego viene, pues yo prefiero que sea eso. Yo digo, cuando me dice que no, ya sé que sí. Pues ya está, perfecto. Tú sigues diciendo que no. Yo prefiero gente que diga que no, pero que luego lo haga así. No gente que esté sí y luego no. Entonces se trata de obedecer. Se trata, ¿verdad?, de que los sentimientos no nos dominen. Y yo tengo la capacidad, aunque, como dice Jesús, de hacer el bien a alguien. Es que no se lo merece, pero bueno, aunque no se lo merece, ya lo sé y me cuesta. Pero Dios me dice que no sea vengativo, que yo haga el bien a cambio del mal. Yo lo puedo hacer, si decido hacerlo. También hablamos esta mañana, alguien habló o se leyó acerca arriba de los 10 leprosos. En una ocasión Jesús bajaba de Jerusalén, iba hacia Jerusalén, de Samaria, Galilea, Samaria, y dice que se le aparecieron allí como 10 leprosos. Conocéis la historia, ¿no? Esa historia está en Lucas capítulo 17, versículo 11, ¿no? Jesús iba a Jerusalén y pasaba por allí por Samaria. Y aparecieron 10 leprosos
Y empezar a dar voces diciendo, Señor, sánanos o ayúdanos, ¿no? Entonces, dice la Biblia que Jesús en esa ocasión no siempre lo hacía así. La mayoría de las veces le tocaba o le decía, sé libre de esa enfermedad, pero en esta ocasión no hace eso. En esta ocasión dice, bueno, iros al sacerdote, presentaros allí al sacerdote y ya veremos. No dice ya veremos, pero dice, iros al sacerdote, que no les sanó. Entonces ellos, simplemente por fe, sin haber visto nada, sin haber sido sanados, fueron andando hacia ver a los sacerdotes. Y dice la Biblia, ¿no?, que en ese transcurso, en ese ir andando hacia ese lugar, fueron sanados. Entonces, muchas veces Dios hace eso. O sea, a veces, si yo decido amar a una persona, el amor va a venir después. Porque Dios está ahí. Entonces, a veces empieza todo con una decisión. Yo puedo decir, Dios me dice que yo le ame, pero ¿cómo le voy a amar si yo no le conozco, si yo soy muy así, esto no? Bueno, pero yo decido amar. Y si tú decides amar, Dios te va a ayudar a que sea así, a que le sientas, a que profundice. Tenemos otro pasaje muy interesante también, otro ejemplo más, hay muchos en la Biblia, ¿no? Allí en 2 Reyes, capítulo 5, se nos habla del profeta Eliseo y se nos habla de Naamán, que era un general del ejército de Siria, y este hombre, este general sirio, ¿no?, tenía un problema, era una persona fuerte, era general, pero tenía un problema, que tenía la lepra. Y entonces dice la Biblia que en su casa, su mujer tenía una sirvienta que era judía, ¿no?, que en ese momento eran esclavos, estaban ya siendo esclavos, muchos de ellos, del pueblo de Dios. Y entonces esta esclava, le dijo a la mujer de este hombre, de Naamán, le dijo, mira, en Israel hay alguien que le puede sanar. Y la mujer se lo dijo a este hombre. Y este hombre a la vez se lo dijo al rey. Dice, mira, me han dicho que allí en Jerusalén, en Israel, hay alguien que me puede sanar. Y el rey de Siria le hizo una carta para que al otro rey, al rey de Israel, le hizo una carta diciendo, mira, que el objetivo es que le sane a alguien de tu pueblo, ¿no? Y yo pues te pido como rey de Siria que le des acceso a esto, ¿no? Claro, si leemos la historia es muy interesante. El rey de Israel, cuando recibe esto, le entró miedo. Dice, el rey de Israel, dice, este hombre, esto que me está mandando de la carta, de que venga este hombre para que le quitemos la lepra, porque no hablaba del profeta, dice, esto es una trampa. Dice, yo no soy Dios para quitar la lepra a nadie. Este hombre, como no se lo voy a quitar, me va a matar. Eso decía. Pero claro, en esa preocupación del rey lo escuchó Eliseo, que era el profeta, y Eliseo le dijo, no te preocupes, mándamelo a mí, a Naamán. Y entonces este hombre Naamán fue allí con las cartas y se presentó allí a Eliseo, ¿no? Este hombre era un general, era una persona muy importante, muy poderosa en aquella época. Entonces él se acerca allí a casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera le recibe con un abrazo ni le deja entrar en casa, sino que de lejos le dice, lávate 7 veces en el Jordán, lávate 7 veces en el Jordán. Claro, el hombre se enfada y dice, pero ¿cómo que me lave? Es que yo soy aquí un apestado, que soy yo, o sea, que yo me tengo que... Y dice, es que en mi pueblo, en mi ciudad, no hay mejores ríos que el Jordán. Es que no lo hay, si hay y le dice nombre, ¿no? Entonces, él se enfada muchísimo. Hasta tal punto se enfada que dice, me voy. Esto es un fraude. Este profeta me está faltando al respeto, me voy. Y afortunadamente hubo algunos siervos suyos que le dijeron, a ver, ¿qué te importa intentarlo? Si te está pidiendo que te laves en el Jordán, ¿qué tienes que perder? Gracias a esto el hombre recapacitó, se le pasó un poco el enfado, la ira, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacerlo. Cuando se lavó 7 veces en el Jordán, dice la Biblia que quedó limpio, como un niño en su piel, ¿no? Y entonces él quería hacerle regalo a Eliseo, un montón de regalos, y Eliseo no quiso ningún regalo. Una historia muy interesante porque luego un tramposo fue el siervo de él, pero eso es la historia, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero Eliseo le dijo, no hace falta ningún regalo, es un regalo de Dios, ¿no? Déjame decirte que muchas veces nos perdemos la oportunidad de ser transformados, en este caso era la lepra, sencillamente porque anteponemos nuestras emociones, anteponemos nuestro yo a lo que es simplemente hacerlo por fe, obedeciendo a Dios.
Y este hombre fue lo que hizo. Este hombre, al final, por esa forma de que le aconsejaron bien, decidió lavarse en el Jordán. Y déjame decirte que es interesante, mucho cuidado, que no estamos hablando de que ese Jordán tuviera un agua maravillosa, porque era de Israel. Ese Jordán, que yo sepa, no ha habido muchos milagros en el Jordán, que yo sepa. No era el agua milagrosa, era agua como cualquiera. Entonces, ¿dónde estaba el milagro? En la obediencia, en la decisión. En la decisión, en la obediencia. Yo decido amar. Pero ¿cómo lo voy a amar si no siento nada? Si siento todo lo contrario. Obedece, ama. Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Y es entonces cuando tú, sin sentirlo, sientes todo lo contrario, sucede la transformación. Que Dios te transforma y empiezas a sentir amor. No un amor para que te cases con Él, como te decía antes, sino un amor de misericordia. Primero es la obediencia y luego es la transformación. El segundo punto es cuando nosotros obedecemos a Dios, no luchamos solos. Está Dios con nosotros. Ya no estoy solo. La soledad del cristiano no está tanto, ¿no?, en que esté súper acompañado, que también es la compañía increíble, buenísima, ¿no? La soledad está cuando Dios se aparta, cuando Dios no está a tu favor. Y eso sucede muchas veces. Sucede muchas veces. Si leemos en Éxodo, capítulo 3, cuando está hablando de Moisés y la salida de Egipto, del pueblo de Israel, estamos hablando en ese tiempo, en Éxodo 3, ¿no? Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya está diciendo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Es imposible que yo pueda amar a esta persona. Moisés está diciendo, es imposible que yo vaya a Egipto y saque a los hijos de Israel. Yo sé lo que es Egipto, he estado 40 años en Egipto, sé lo que es, casi he nacido, casi me he criado allí. Dice esto, y Dios le dice, y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Ve porque yo estaré contigo. Y eso cambia todo. Eso cambia todo, porque ahora Moisés no iba allí a Egipto con su intención, con su buena intención, con su deseo. Ahora iba allí con el respaldo de Dios. Y eso es mucho, ¿eh? El respaldo de Dios es mucho. Es mucho. Si leemos un poquito más adelante, Éxodo 33, ya habían pasado tiempo, ¿no? Dice el versículo 14, y le dijo, y él le dijo, Moisés le dice a Dios, Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, conocemos esta frase, Éxodo 33:15, le dice, Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué dice esto Moisés? Porque ya había aprendido que es preferible estar a lo mejor solo o tener un objetivo muy descabellado, muy imposible, como amar a los que no nos aman. Pero él aprendió que con su presencia es distinto. No es él solo con sus emociones, sino es Dios apoyándole. Y por eso él dice en este versículo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Fíjate que no dice, si no me das 1000 soldados, no habla de soldado. Está hablando de, si tu presencia, si tú no vas conmigo en esto, yo no quiero moverme ni de aquí. Qué listo era Moisés. Bueno, lo había aprendido, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no? Más pasajes, si leemos después, sucesor de Moisés, fue Josué, cuando ya va a entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 1 de Josué, si leemos el versículo 5, el versículo 9, versículo 16, 17, dice más o menos lo mismo. Versículo 5 de Josué capítulo 1 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está diciendo Dios ahora a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y sigue diciendo, mira, te mando que te fuerte, que seas valiente, no temas, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuidado. Les repite lo mismo. Yo voy a estar contigo, Josué, no te preocupes. Vas a enfrentarte a gigantes. Vas a entrar en un sitio donde hay enemigos. No te van a dar la bienvenida. Pero, ¿qué le dice? No te preocupes, yo voy a multiplicar tu ejército. No le dice tampoco esto. Te voy a dar armas especiales, más estratégicas, más destructivas. No, le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Verdad? Y así podemos seguir leyendo, si leemos en versículo 17, solamente
que el Señor tu Dios esté contigo, le sigue diciendo, como estuvo con Moisés. Ese es el deseo. El pueblo también le dice, nosotros te vamos a seguir como pueblo, pero solamente pedimos un requisito, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo era muy listo en ese momento, lo que pasa es que luego nos olvidan de las cosas, ¿no? Y por último, un ejemplo, hay muchos en la Biblia, pero para mí es un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Y es en Lucas capítulo 22, versículo 42, ¿no? Cuando Jesús está allí en Getsemaní y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Eso lo dice Jesús, pasa de mí esta copa. Jesús, también como hombre. Él sabía el sufrimiento, él sabía lo difícil que era aquello y dice, pasa de mí esta copa. Pero fíjate lo que dice Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta es la clave. La clave es que Jesús no quería ir a la cruz como hombre. Pasa de mí, le está diciendo. No, esto no es menos espiritual, ni rebajar. Jesús también era 100% hombre. Y dice, pasa de mí. Pero la clave está, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente que dice esto, en el versículo siguiente dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En ese momento que él dice, sea tu voluntad y no la mía, aparece un ángel. ¿Por qué no apareció antes el ángel para librarle ahí de Judas y todo esto? Apareció en ese momento porque la voluntad del Padre para lo que había venido es para eso. Así que tú cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú decides amar a alguien difícil, a esa persona que te cuesta, esa persona que te ha hecho daño, lo que sea, déjame decirte que no estás tú solo. El mensaje es que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, en este punto que estamos hablando, que es el último punto de la serie, de amar de forma equilibrada, amar a los difíciles, déjame decirte que no eres un iluso, sino que está Dios contigo para bendecirte. Está Dios para bendecirte, ¿no? Y quiero acabar con esto, ¿no? Que para amar a los difíciles no se trata tanto de mirar nuestra fuerza, nuestra naturaleza, que yo sea muy flexible o poco flexible, se trata sencillamente de pedir ayuda a Dios, ¿no? Y siempre recordar que hay un proceso, que no se trata de que Jesús me dice aquí que ame a mis enemigos y yo, ¡pum!, inmediatamente ya le amo, le llamo y le digo, es que no, me sueño contigo. No, es un proceso. De entrada, cuando yo decido amarle, ya estoy evitando vengarme, por ejemplo. Ya he mejorado, ya he ganado, ya he hecho algo, ¿verdad? Pero luego, como digo, y termino con esto, ¿no? Lo que sucede es que Dios está en eso. Así que déjame decirte que no veas la palabra de Dios o los listones que Dios pones en tu vida, que sean altos, no veas la altura solamente, ve que esa pértiga donde te apoya no eres tú, es el Señor. Es esa pértiga la que te eleva, ¿sí? Y yo intento una perspectiva distinta. Es una perspectiva de que ya tú tienes que esforzarte, evidentemente. Tienes que esforzarte, como a Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. Lo que estoy diciendo no es que Dios lo va a hacer todo. Tú tienes que hacer tu parte. Tienes que esforzarte, pero déjame decirte que una cosa es esforzarte y otra cosa es saltar el listón que Jesús pone. Solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Lo podemos hacer. Amén. Y ese es el mensaje, sencillo. Así que si yo te doy un abrazo, no piensas que te odiaba. Yo te doy un abrazo porque es el primero que he saludado, el segundo. O sea, lo suelo hacer habitualmente con todo, ¿no? Así que no te des por aludido por nada, ni muchísimo menos, ¿no? Así que, pero si nunca me has saludado y vienes ahora, pues yo diré, vaya, digo, bueno, le tendré que pedir perdón. Bueno, nos ponemos de pie si queréis, por favor, y finalizamos, ¿eh? Y damos gracias a Dios. Te pido que en esta semana, Señor, sea una semana donde podamos ejercitar esto que estamos escuchando. No es simplemente un concepto teórico, seguro que tenemos momentos para ejercitar esto, o en la iglesia, o fuera de la iglesia, o en el trabajo, o en la calle. Seguro que hay momentos para ejercitar esto, ¿no? Y que tú nos hagas crecer en ese listón, Señor, que es alto, pero con tu ayuda nos va a ayudar a ser mejor. El gimnasio nos da más fortaleza física y lo que tú nos pones, Señor, son elementos para crecer espiritualmente y ser más maduro. A ti sea toda la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Saluda, da un abrazo.